Dios que ustedes adoran. Omnipresente, omnisciente, maravilloso, bueno. Exacto. Así es. ¿Quién más? Grande. Amoroso, misericordioso. Ese es el problema, hay demasiadas para tirar para el cielo. Sí, hay muchos. Es Hay nuestro muchos. amigo, dice ¿Sí? que es nuestro amigo. Es nuestro abogado, Es es nuestro nuestro defensor, abogado, es nuestro nuestro protector. consolador. O sea, si buscamos, bueno, protector. ustedes ya no están en ese tiempo, en ese entonces, pero cuando yo era chico existía una guía telefónica que eran Amarilla. la guía amarilla que se llamaba. Entonces uno buscaba a alguien, buscaba por ejemplo plomero, y buscaba la P y encontraba los plomeros. Pero cuando nosotros o queríamos, por ejemplo, un jardinero, queríamos algo, uno iba a la guía amarilla y buscaba quién era. Ahora ustedes lo que hacen, van a Google y preguntan lo que quieren y listo. Pero en este caso, cuando uno busca esas personas que nos puedan suplir ciertas necesidades o ciertos aspectos de nuestra vida, nosotros siempre, la gente más antigua iba y buscaba en esta guía amarilla, o ustedes van y buscan en Google, pero lo redirecciona a varias páginas web o a varias aplicaciones, o lo buscan a través de Instagram, pero lo redirecciona a un lugar. Sí. Pero cuando nosotros empezamos a buscar lo que tenemos que, a quién estamos adorando, siempre los direcciona a un solo lugar. Y eso es algo claro que nosotros tenemos que tener en cuenta, que no tenemos que estar buscando en distintas direcciones para encontrar la persona más calificada. O no tenemos 10 personas que nos hagan el trabajo o nos puedan suplir algo o podamos acceder a algo, porque es una que siempre nos responde. Por eso cuando hablamos con mi esposa, Dios para mí es nuestro abogado, nuestro defensor, sí, nuestro consolador, nuestro mediador, nuestro redentor. O sea, cuando uno empieza a mirar quién tenemos al frente y vemos todas las características, uno dice, bueno, tiene todos los aspectos de la personalidad, tiene todo dentro de él. Por eso que cuando uno ve en la Biblia y dice que Él es el alfa y el omega, en el idioma que fue escrito esto, de hecho la palabra alfa y omega son letras griegas, pero él habla que es el alef, que es la primera letra del abecedario, y no me recuerdo cómo se pronuncia la última, pero lo que da a entender que todo lo que está en medio de la primera letra del abecedario y la última letra del abecedario, todo lo que se pueda componer es nuestro Señor. O sea, todo está contenido dentro de Él. Por eso cuando nosotros empezamos a describir cuál es nuestra personalidad, nos encontramos con estos aspectos, que a veces nosotros, yo puedo ser, por ejemplo, despistado en algún momento, pero también eh, puedo ser amable con alguien, pero otra vez al ser despistado, puedo pasar a llevar a alguien. Pero hay algo así que uno tiene que tener súper claro. Nosotros aquí vamos cambiando dependiendo del contexto. Muchas veces, por ejemplo, nos va mal en una prueba. Salimos de la prueba y nos fue pésimo. Y llegamos malhumorados a nuestra casa. No quiere decir que nosotros seamos eternamente malhumorados. Las situaciones nos condicionan. Sí. Y esas situaciones que nos condicionan a veces nos hacen actuar de forma distinta. Pero hay algo importante que he rescatado hoy día de la Biblia, es que el Señor no cambia. Él es el mismo, sí. Y el Señor, hay una parte de la Biblia que nos describe sus cualidades, y sus cualidades son eternas. Nosotros podemos cambiar dependiendo de las condiciones, pero el Señor no cambia. El Señor no cambia, es eterno, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Nosotros podemos cambiar como el clima, un día ser alegre, un día ser divertido, pero el Señor siempre va a ser el mismo. Si Él dijo que iba a ser nuestro abogado,
va a ser siempre nuestro abogado. Si Él dijo que iba a ser nuestro mediador, es ahora y siempre. Si Él iba a ser nuestro consolador, es ahora y siempre. Sí. Su palabra es eterna. Entonces, cuando uno empieza a dimensionar el alcance de esa palabra, imagínense, ustedes podrían estar todo el día alegre. No, no podría. Las cosas que yo me pillo con mi señora, lo encontramos después del trabajo, le pregunto cómo. No, hoy día estuvo pésimo el trabajo. Hoy día me enojé con mi jefe. Uno es imposible que uno pueda durar tanto. Yo creo que, a ver, vamos a preguntarle a ¿Con los alguien. papás? ¿Quién quiere opinar? ¿Cómo ha estado su ánimo el día de hoy? Si pudiera escribir, ¿cómo estuvo en la mañana, a la salida del colegio, en la tarde? ¿Quién quiere compartir? ¿Regular, se podría decir? Regular, Ah, bueno. ¿pero partiste el día regular en la mañana o partiste alegre, partiste... Bien, en la mañana sí, o sea, cuando nos despertamos como toda la nariz, uno siempre está bien, pero pasan cosas que hacen que uno regule. No sé. Es como la batería del celular, uno parte cargadito, pero a mediodía se descarga y hay que volver a enchufar energía para que la batería vuelva a funcionar normalmente. Por ejemplo, esta niñita durmió, venía en el camino, venía antes de que la subiéramos al auto, venía muy regalona, tranquilita. Se quedó dormida en el auto, se recargó y ahora está inquieta, no quiso ir a dormir antes de que iniciáramos. Pero así es nuestro actuar, nosotros cambiamos y a veces es inevitable. Sí. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos es pedir que nuestro día a día se sujete a la palabra del Señor. Nos sujetemos al Señor y el Señor dice que Él dará dominio sobre nuestro ser. Nos va a dar control sobre lo que nosotros somos. Que no enojemos un momento, no es malo. De hecho, la palabra del Señor dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es lo que nos dice? Te puedes enojar, pero contrólate en cierta forma. Entonces, y en otros momentos nos manda a ser valientes. O sea, no te quedes ahí, párate y haz lo que tengas que hacer. Tómate, ¿cómo que se llama? Sí, inyéctate de mí, pero a veces nos manda a ser valientes y a veces Sí. nosotros como cristianos pucha, tendré que hacer esto. El Señor nos dice, sé valiente. Sí. De hecho, hay una parte de la Biblia que uno dice, resistir al diablo, pero me gusta otra traducción que dice, hacerle frente al diablo. Y cuando uno le hace frente, es como cuando te pilláis con alguien y empezáis a discutir y no te quedáis callados, sino que le así, no dejáis que avance más allá, defendís tu espacio. Entonces, nuestra personalidad también va a ir cambiando dependiendo de las circunstancias. Mm. Puede que en algunos momentos no estemos entregando o no seamos generosos, pero va a llegar un momento que quizá el Señor nos toque para que seamos solidarios. Por eso, siempre hay que sujetar nuestra personalidad al Señor. Y el Señor dará control, el Señor nos pondrá en los lugares o en la forma de actuar. Nosotros siempre al salir de la casa, yo creo que se lo comentamos la vez pasada, nosotros siempre oramos. Y una de las cosas que yo le pido en la mañana al Señor, que mi actuar sea conforme a tu voluntad. Guía mis acciones para que sea conforme a tu palabra. Y a veces nosotros queremos actuar por nuestra propia forma de ser. Pero pidamos al Señor que nuestro rasgo de personalidad se guíe en ese sentido. Yo le preguntaba hace unos minutos atrás si alguno tenía algún sobrenombre, alguna forma, o lo mencionaban de alguna forma. El Señor también tiene formas como Él lo menciona. Yo creo que a ver si alguno de memoria se acuerda de alguno o lo alcanzan a ver. El Shaddai, ¿qué significa para ustedes? Por ejemplo, el Shaddai, y por eso les decía, depende del contexto. Muchas veces nosotros pillamos al Señor hablado de distintas formas en la Biblia, dependiendo del contexto. Por ejemplo, el Shaddai significa Dios omnipotente. Jehová Jireh significa Dios provee. Entonces, hay distintas situaciones en las cuales nosotros vamos a cambiar nuestra forma de actuar, pero siempre hay que tratar de que sea conforme a la palabra del Señor. El Señor nos va a ir guiando, nos va a orientar a lo que nosotros, ¿cómo que se llama? Necesitamos. Entonces,
mi motivación en esta tarde es que nosotros conozcamos esas cualidades de nuestra personalidad, pero, por ejemplo, la personalidad de ella en este momento es mañosita, pero, pero sí, uno tiene que ir guiando y tratando de entender quién es el Señor para nosotros. Nosotros normalmente conocemos y nos cuesta muchas veces conocernos a nosotros mismos, entender quiénes somos o qué nos mueve en el día a día. Pero la invitación de esta noche es que conozcamos un poquito a quién nosotros adoramos, a quién exaltamos. Imagínense que un día va a llegar el día cuando estemos frente a la presencia del Señor y tengamos que reconocerle a Él. ¿Se acuerdan que hace unos minutos yo les comenté que nuestra personalidad cambia dependiendo del contexto? Bueno, con el Señor su personalidad no cambia. Si alguno de ustedes ha leído en la Biblia alguna descripción del Señor que Él lo haya dicho literalmente quién es, ¿les suena haberlo leído alguna parte de la Biblia? ¿Les suena haber leído las cosas, por ejemplo, cómo es el Señor o qué características? Cuando dice que Dios es celoso con los ídolos. Sí. Así es. Entonces, una forma de ver la Biblia es, ustedes yo creo que le han tocado hacer en el colegio autobiografía o biografía de algún personaje o algún trabajo similar. No creo que hayan cambiado mucho cuando nosotros estudiamos, pero generalmente muchas veces nos mandan a hacer una biografía de las personas o hacer un trabajo de investigación sobre alguna persona. La Biblia, una de las formas de ver la Biblia, muchas veces nosotros la vemos como que son mandamientos, son muchas cosas, pero en palabras simples, la Biblia, si uno la describe, es la descripción de quién es nuestro Señor. Exacto, era manso y humilde de corazón. Pero también se enojaba cuando el pueblo hacía las cosas que no debía. También se alegraba y se regocijaba, por ejemplo, cuando decía que le era grato el corazón de David como era ante el Señor. Entonces, el Señor también nos muestra esa forma y la Biblia uno la puede entender como el Señor nos quiere mostrar cómo Él es. Y nos muestra el Señor cómo Él es a través de las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, las cosas que le desagradan. Nos muestra cómo Él ve, por ejemplo, nuestro actuar a través de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, nos muestra cómo debería ser nuestro actuar con el prójimo, por ejemplo, con la parábola del samaritano. Esa parábola nos está mostrando cómo uno debería ser y cómo el Señor nos gustaría que uno fuera. Pero también nos muestra la parábola de Lázaro y el rico. O nos muestra cómo nosotros deberíamos actuar o de qué cosas nos deberíamos alejar como Sansón. Sansón nos muestra ahí a través de la historia de Sansón, uno la ve y de repente lee la Biblia y dice, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Y a través de la historia de Sansón uno puede resumir, decir, oye, era alguien que privilegiaba al Señor, que tenía unas cualidades que yo creo que muchos de ahora quisieran tener las cualidades de Sansón, la fuerza que tenía Sansón. Sansón tenía cualidades que nosotros no tenemos el día de hoy, pero el Señor nos quiere mostrar en su mensaje con Sansón que todo lo que a veces tenemos podemos perderlo simplemente por nuestra forma de ser. Y el Señor a través de su ejemplo nos dice, oye, si tú te apartas un poquito hacia la derecha de lo que yo te estoy mandando, del camino que te estoy dando, puedes perder esa bendición. Amén, sí. Puedes perder lo que el Señor ha puesto en cada uno de sus vidas. Y tengan esto, si ustedes se van a la Biblia, dice que Él nos conoce incluso desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí nos escogió, entonces nosotros estamos siguiendo un camino que el Señor ya lo conoce. Él sabe por lo que vamos a pasar. Entonces siempre nos tiende una mano. Pero siempre tenemos dos caminos. Y el Señor nos trata de guiar que nos sigamos por el camino recto.
pero a veces nosotros decidimos dar el paso al lado, como Sansón, que fue más atractiva a la mujer del pueblo enemigo y decidió hacerse un lado. Decidió irse para el lado y tomar acciones que a veces uno no debiera. Yo creo que más de alguno en esta semana ha hecho algo que no debe. Nosotros tenemos la oportunidad ahora y es una ventaja que tenemos al día de hoy en comparación con muchos de ese entonces, que tenemos la oportunidad de conocer al Señor y decir, esto le molesta al Señor. Sansón no tenía una Biblia en ese entonces, tenía la ley. Sí. Pero nosotros tenemos ejemplos de que el Señor dice, oye, esto me molesta. O cuando el Señor, por ejemplo, salieron de Egipto y pasan a la tierra prometida y el Señor le dice, oye, destruye a todos los pueblos que están ahí y no tomen nada de ahí. No tomen nada de lo que está ahí, todo tienen que destruirlo. Imagínense que llegan a una ciudad donde había tesoro, había riqueza, y más de alguno se vio tentado y dijo, ok, voy a pescar estas prendas bonitas, esta parte de cosas, los escondo bajo mi tienda, total, nadie lo vio. Y muchas veces nosotros hacemos eso, creemos que escondemos las cosas bajo, nadie nos vio esta semana, nadie nos vio. De hecho, hay un mensaje que la otra vez hablábamos con un amigo y decía, hoy me pasé el semáforo en rojo, nadie me vio. Pero si nos pasamos el semáforo en rojo y sabemos que nos pueden sacar un parte o podemos tener un accidente, pucha, ¿cuántas cosas más hacemos en el día a día que nos pasamos el semáforo en rojo? Que nadie, creemos que nadie nos ve, pero el Señor nos está viendo y el Señor nos dice, ojo, hay cosas que me molestan, hay cosas que me desagradan. Entonces, por ejemplo, hay cosas que el Señor nos muestra de Él, de su personalidad, y son, por ejemplo, estas. 6 cosas de... 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído quizá en esa actitud? De mirar a nuestro hermano, es típica mirada así, eso de hecho se nota más, las mujeres lo hacen como mirando hacia abajo, así como... Yo creo que más de alguno en algún momento hemos caído en esa instancia. Lengua mentirosa. Bueno, hay un día que les toque después, les voy a compartir un estudio que hice en algún momento de la lengua, pero las medias verdades también son medias mentiras. Cuando nos preguntan algo y nosotros sí, y no decimos el resto, es como que decimos la primera parte que nos conviene, pero la segunda parte que nos afecta, nos callamos. Como no me preguntaron, no lo dije. Pero esas medias verdades también el Señor, cuando las medias verdades, si tú lo pones en un espejo, son medias mentiras. Es lo mismo, sí. Por lo tanto, ojo, ahí el Señor le dice, no me gusta la lengua mentirosa. Entonces, cuando, por ejemplo, David mandó al mejor soldado al frente, primero lo quiso traer a la casa para que estuviera con su esposa Abigail y el soldado le dijo, le dijo, ¿cómo voy a venir acá y quedarme en la casa de mi esposa cuando el resto del pueblo está en una batalla? Prefirió dormir a la puerta de la casa del rey, afuera, en el borde de afuera de la casa, que irse a dormir a su casa porque todo el pueblo estaba en batalla. Entonces David no hay nada mejor que decirle, bueno, entonces, como no hizo esto y no estuvo con su esposa, ¿sabes? Fue y lo mandó al frente de la batalla donde sabía que iba a morir. ¿Por qué lo hacía esto David? Porque había estado con su esposa. Había cometido pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo mandó y murió. Y estaba dentro de sus atributos, pero cuando viene Samuel y le recrimina es no porque no haya dicho la verdad, efectivamente lo trajo, le dio una tarea, pero David dijo una media verdad, no dijo por qué lo quería en la casa o por qué lo mandó al frente de batalla, porque estaba escondiendo algo bajo la alfombra, como lo hizo en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que metieron cosas que no debían, de las cosas que el Señor le dijo, destruyanlas, y el castigo de ellos fue después la muerte. Entonces, cuando nosotros actuamos también tenemos que cuidar estas cosas. El Señor es claro en esto, nos dice, no me gusta la lengua mentirosa. Prefiere que nosotros digamos, hoy metí la pata, me equivoqué, no debía hacer esto, que decir media mentira. Las manos que derraman sangre inocente. En estos días yo creo que, y esto es un tema que sí da para grande, para hablar mucho, mucho más,
Pero el Señor es claro, el Señor dice las manos inocentes y eso implica exactamente el aborto. El Señor le dice, él se puede defender, no se puede defender, por eso dice, Valentina quiere hablar. ¿Mm? Valentina. Amén. Una cosita es que muchas personas a veces dicen, no, es que Dios no le hace nada que sea los asesinos o personas así. Y yo les digo, y entonces dicen, no, Dios no existe porque no hace nada por nosotros. Yo le digo, tú estás viva y estás respirando, por algo es, le digo yo. Entonces uno no debe juzgar cuando, por ejemplo, hay un asesino y no lo mandan a la cárcel o algo así. Uno empieza ya con la mente de humano y no sabe que Dios igual cada quien tiene que cumplir su castigo, pues. Así es. Voy a mostrarle un ejemplo. Sí, mira, a veces nosotros le echamos la culpa al Señor, pero miren, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Nos ven bien ahí? Amén, sí. ¿Nos ven bien ahí? Sí, hermano. ¿Y ahí nos ven? No, ahí no. No. ¿Ahí nos ven mejor? Sí. Bueno, tomándome el ejemplo que dijo nuestra hermana Valentina, cuando dicen, oye, ¿por qué el Señor nos ayuda a A veces no es que el Señor no nos quiera ayudar. Lo que pasa es que nos hemos alejado tanto de la presencia del Señor que no es porque el Señor no actúe. Si ustedes están en una casa y apagan la luz y no dejan entrar la luz a sus vidas, ¿qué va a haber en sus vidas? Oscuridad. Oscuridad, exactamente. Entonces, alejarnos de la presencia del Señor es alejarnos de esa luz que nos puede impregnar. Entonces, cuando dicen, ¿por qué hay asesinos? Bueno, porque el Señor lo permite. No es que el Señor no lo haya creado como tal, sino es que nos alejamos de la presencia del Señor y perdemos como esa luz. Cuando Él decía, ¿cómo nos ven ahora? ¿Nos ven o no nos ven? Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahora en invierno, si ustedes están estos días que hacía frío, ustedes cuando tenían frío, ¿qué hacen? Se acercan al calefactor, a la estufa. ¿Qué pasa con ustedes? Nos calentamos porque nos acercamos al fuego. La temperatura de su cuerpo cambia y eso es lo mismo con la presencia del Señor. Si yo me alejo, me enfrío. Si me acerco a la presencia del Señor, voy a recibir esa temperatura, ese calor. Entonces, que existan asesinos, sí, van a existir, pero no es porque el Señor no esté. Es porque nos alejamos de la presencia del Señor y esa luz que puede iluminar nuestra vida, que puede guiar mi vida, mi forma de actuar, está lejos, está en una distancia muy, muy... Yo creo que ustedes lo tienen con la señal de Wi-Fi. Cuando se van al campo, ¿tienen Wi-Fi? ¿Tienen internet? No. Cuando nos vamos para el campo, no. Consulta, ¿quién puede durar una semana sin internet en su teléfono? A ver, ¿quiénes de aquí pueden durar una semana sin... ¡Nosotras! Pero sin internet ninguna cosa, así desconectado totalmente. Apagamos todo. Pero les cuesta. ¡Sí! Al principio sí. Sí, porque uno dice, ay, estoy aburrido, ¿qué hago si no tengo internet? Exacto, pero ¿qué pasa? ¿Y su teléfono cómo funciona? Suenan las notificaciones, está actualizado, si miran el teléfono y no tiene internet, sigue funcionando, así actualizándose. No, se queda estático. No hay nada. Dice el pastor. Exacto, así es cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor. Ya no tenemos esas notificaciones del Señor diciéndonos, ojo, oye, esto estás haciendo mal. Sí. No estamos recibiendo las actualizaciones de, oye, reseteate, tienes que actuar distinto. Entonces, alejarlo de la presencia del Señor es como cuando ustedes se alejan al campo y empiezan a perder la conexión. El teléfono va a estar, va a seguir estando ahí, pero no va a tener la misma funcionalidad que tenía inicialmente. Y uno, ¿qué va a pasar en el campo? Por más que tenga un iPhone, el mejor teléfono, sobre todo los iPhones, que dependen mucho del internet, ¿qué va a pasar? Que al final va a servir de pisapapeles porque podrá servirle un par de tiempo, pero va a llegar un momento que la no conexión lo va a dejar obsoleto. Sí. Y eso es lo que le pasó a Sansón, se empezó a alejar de la presencia del Señor y llegó un momento que esa cosa esencial que él tenía, eso que el Señor le había dado, por la cual le había entregado algo especial y le dijo, no te cortes el cabello, y lo mantuvo apartado, se desconectó a tal punto que pasó a ser un pisapapeles y perdió su conexión con el Señor. Tu hermano Sammy quiere decir algo.
Mano Samit. No, fue que dejé la mano levantada, disculpa. Ah, pensé O que sea, hace rato iba a decir algo, pero no, dejé la mano levantada. Sí. Entonces volviendo a los puntos, a las cosas que aborrece el Señor, miren, el tercero, y yo sé que es un tema que puede hacer ruido, sobre todo en sus colegios y todo eso, las manos que derraman sangre. Cuando el Señor menciona y dice, yo te conocí te conocí desde el vientre de tu madre. Ojo, el Señor deja claro dónde nace la vida. Si te dice que desde el vientre, y uno dice, manos que derraman sangre inocente, no hay doble interpretación, está súper claro. El Señor dice, en el vientre te conocí, desde el vientre ya eras vida. Por lo tanto, si alguien derrama esa sangre, el Señor le molesta. Después dice, los corazones que maquinan pensamientos inicuos. Yo creo que si le pregunto, si pudiéramos, ¿cómo que se llama? Conectar su cerebro o los cerebros de cada uno a, a un computador y leer lo que pensamos y no decimos, sí, así es. ¿cuántos saldrían reprobados en esa parte? Yo parto. Yo creo que varios salimos reprobados. Así es. Pero ¿saben cuál es la ventaja con el Señor? Que tenemos la Que oportunidad todos los días de arrepentirnos. Sí. por- Y el Señor porque dice algo súper importante. Dice que Él perdona nuestros pecados y los olvida. y los olvidas. Y lo olvida. O sea, no es como cuando ustedes en el colegio se portan mal y le ponen una anotación negativa y se la hacen llegar y queda en su ficha. No, el Señor dice que se los olvida. Es como que arranque la hoja, la haga pecadillo, la bota y no se acuerda nuevamente de ello. Sí, así es. Imagínense. Y el Señor le dice, los corazones que maquinan pensamientos inicuos. O sea, ¿cuántas veces lo hacemos? Pucha, el Señor nos da la oportunidad de decir, ok, delante de mí, arrepiéntete, pero el arrepentimiento nosotros a veces lo tenemos como cuando cargamos el celular, lo cargamos todos los días. El Señor busca que nosotros no volvamos a hacer lo mismo. Así es. Él no te va a negar el perdón, pero también pide que te acerques más a su presencia, que empieces a cambiar la forma de ser. Entonces, hay instarlo a que nos orientemos un poco a eso, de decir, ok, si cometí un error, Creo que no sea como una opción, sino que sea un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios, porque muchas veces decimos yo me arrepiento, pero volvemos a lo mismo, ¿me entiendes? Porque no hubo un arrepentimiento genuino, pero cuando de verdad nos arrepentimos delante de la presencia del Señor, el Señor transforma todo, hasta tu pensamiento, tu forma de vivir, tu forma de hablar. Entonces, exacto. que no sea una opción nada más. Es como el borracho cuando toma su última copa dice, es la última, hoy día, hasta el día tomo, pero al otro día pesca la copa y se emborracha nuevamente. Cuando el borracho deja de tomar, pasa algo súper interesante en su cuerpo. Él empieza a sentir lo mismo que siente un drogadicto, la falta de esa adicción. Entonces, va a haber quizá un momento en el que en nuestra vida que cuando nosotros nos neguemos a nosotros mismos y realmente queramos salir de nuestra forma de actuar, va a haber un momento en que suframos. Va a ser un momento en el cual nos tenemos que intoxicar como lo haría un drogadicto, como lo haría un alcohólico. El alcohólico cuando quiere dejar de ser alcohólico va a sufrir y va a tener que quizá internarse, va a tener que pasar por un momento, pero si él quiere salir de eso, no tiene que ser como hoy día me tomé la última y mañana o a la semana siguiente una de nuevo. Entonces, cuando nosotros, el Señor sí perdona nuestros pecados y eso está claro en la Biblia, pero la idea es, siempre la Biblia dice, trata de buscar la santidad, prosigue a la santidad, nos llama a ser santos, dice, y está claro el Señor en la Biblia diciendo, ninguno de ustedes es santo, eso el Señor lo tiene súper claro, pero nos dice, inténtalo, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. La siguiente cosa que le molesta al Señor, pies presurosos en correr al mal. Yo creo que ahí Ya se termina. sí, sí, mucho corremos rapidito a eso. Yo creo que el tema que teníamos lo voy a dejar para después. El tema de hoy era otro tema. Otro tema, pero estuvo interesante llegar a esta parte. El que siembra discordia entre sus hermanos. Yo creo que eso en el colegio pasa bastante. No, es que esa me cae mal. No, es que esa, mira cómo se vistió, mira lo que hizo.
Oye, le llevamos el chisme en la orejita a nuestros amigos para que hagan muchas veces nosotros bien y hacemos pelear a otros. Entonces el Señor nos manda ahí, hay ciertas cosas que el Señor, como esto, dice, ok, no corráis el mal, pero tampoco sembrí el mal en otras personas. Y ahí nosotros tenemos que a veces hacer un mea culpa de... Nos quedan 15 minutos. Sí. Un mea culpa de lo que hacemos. No sé si quiere ahí o vemos el otro. Sí, que un repasito rapidito. Chicos, les queríamos hablar, era de... Sí, de los 7 yo soy. Cuando Sí. yo les pregunté de cuáles eran las cualidades de su personalidad, el Señor hace algo muy interesante en la Biblia. Entre las pocas cosas que nosotros a veces encontramos descripciones a través de toda la Biblia de quién es, hay una parte en la Biblia en Juan donde él se describe a sí mismo quién es. Y cuál la característica esencial que hace en esta descripción es decir quién es él para nosotros. Entonces, que nosotros realmente podemos estar, hoy el Señor es amor, sí, pero el Señor es fuego consumidor al mismo tiempo, pero el Señor te está diciendo en una parte de la Biblia, te dice quién va a ser para nosotros. Y no sé si alguno de ustedes ha leído los 7 yo soy de Jesús. Vamos a ir pasándolo uno a uno. Por ejemplo, esto está en el libro de el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 48. Y por ejemplo, el primer yo soy que dice el Señor, dice, yo soy el pan de vida. Y lo que quiere decir el Señor con este versículo es, piensa en el pan como como el alimento esencial, que los va a satisfacer, que los va a sostener, que los va a alimentar. Y el Señor lo que quiere hacer con nosotros a través de esto es decirnos, yo soy el que te alimenta, o sea, no requieres de nada más que de mí para alimentarte. Sí. Él puede sostener todos los aspectos de tu vida, de lo económico, psicológico, o sea, lo que se imagine el Señor va a ser su proveedor. O sea, cuando Él te dice, yo soy el pan de vida, te está diciendo que no es cualquier pan. No es algo que podemos encontrar en un grupo por ahí, que nos puede satisfacer un poquito. No, es el pan que da vida. Entonces, si queremos alimentarnos y alimentarnos de cosas buenas, vamos y comamos de este pan. Y eso se hace leyendo la palabra, escudriñándola. La segunda forma que el Señor nos dice cómo Él es para nosotros es que dice, yo soy la luz del mundo. Cuando usted, y ahora que varios tuvieron sin luz, nosotros tuvimos una semana sin luz acá en la casa, no hacía falta algo para iluminar, no chocar, no golpearnos con ninguna cosa, para poder hacer las cosas necesitábamos una luz. Y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y cuál es la característica? Que Él está aquí, alumbrando para que no choquemos con lo que no debemos. Para que, exactamente, nos podamos mover por el camino correcto, no andemos chocando con las mesas, con los muebles. Y cuando me refiero a chocar con las mesas, es no caer en pecado, no caer en las cosas que al Señor le molesta. El Señor está diciendo, yo puedo ser tu luz, puedo ser el que te guíe, el que te alumbre en el día a día. El siguiente yo soy del Señor dice, yo soy la puerta, el que da acceso a la salvación. Sí. O sea, podemos tener miles de opciones. Podemos encontrar miles de ideologías. Piensen que cualquier ideología que ustedes piensen ahora está pensada en un momento presente, en algo puntual, en un movimiento específico. Hubiera una época, sí, correcto, lámparas a tus pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Y de hecho, justamente ese versículo une estos dos puntos. O sea, el Señor es la única puerta en la cual nosotros podemos llegar a la salvación. Piénsenlo de esta forma. Hace 20 años el movimiento hippie, hace un par de años el movimiento donde estaban los pingüinos, góticos, que eran un movimiento, y ahora tenemos los movimientos feministas. Estos van cambiando en la época, van mutando, van cambiando de nombre, nueva ideología, pero hay una única cosa que trasciende al tiempo, a lo que somos, a lo que vamos a hacer, y está más allá de nuestra muerte, y lo único que nosotros encontramos y que trasciende todo esto es el Señor. Entonces cuando el Señor te dice, pueden haber 10 puertas, pero la única que es eterna, ayer y ahora y hasta que se acaben los tiempos soy yo. Tienes puertas, pero son tan temporales que no alcanza a ser un respiro en la existencia del Señor. Amén. El siguiente yo soy dice, yo soy el buen pastor, quien da su vida por nosotros.
Cuando uno mira el Antiguo Testamento, habían varios holocaustos que hacían los israelitas constantemente. Acá el Señor dice, yo doy la vida por ustedes. Ya no necesitan más sacrificio. Entonces es lo que está diciendo, que Él puede ser todo para nosotros y darnos la salvación. El siguiente yo soy, dice, yo soy La resurrección y la vida. O sea, el poder de nuestra vida, de lo que somos el día a día, de que podamos abrir los ojos en la mañana, depende de Él. Por eso cuando el soldado le dice, va un soldado a donde el Señor y le pide por su siervo, y le dice al Señor, le dice que está en otro lugar, pero le dice, tan solo di que va a ser sano y me basta. Y el soldado se bastó con que el Señor dijera, ni siquiera que fuera el lugar, sino bastó con que el Señor dijera, será salvo, y él partió. Entonces cuando el Señor le dice que Él es la resurrección y la vida, basta con que Él simplemente lo pronuncie y da lo mismo lo que diga el resto. Así es. Y eso puede pasar en su día a día. Basta con que el Señor diga, yo voy a hacer mi voluntad de esta forma, y pueden venir 1000 cosas contra nosotros, pero no van a prevalecer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De aquí queda más que claro. Va cerrando yo soy el Señor aquí al decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo, bueno, la puerta soy yo. Por donde tienes que ir soy yo. El que alumbra tu andar soy yo. Y el que te puede dar vida soy yo. O sea, si tomamos, va resumiendo los yo soy que están adelante diciendo, no tienes más alternativa. O sea, es la única forma en que podemos encontrar salvación en el Señor. Y el último yo soy, dice, yo soy la vid verdadera, quien da satisfacción completa. Y hay una parte de este versículo que dice, y vosotros sois pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, y este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No sé si han visto cuando crece la uva en las parras, sale una florcita que son como unos hilitos así delgaditos, que cuando recién empiezan a salir son muy infinitos. Si ustedes cortan esos pámpanos que se llaman, ustedes los cortan, no va a salir un racimo de uva. Pero cuando estos pámpanos están pegados a la parra, a este árbol, florece un gran racimo de uva. Entonces cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy esta parra verdadera, esta, y te dice, y vosotros sois los pámpanos, o sea, son como esos brotes donde va a salir el racimo de uva. Y dice, el que permanece en mí, o sea, está pegado a mi palabra, está pegado a quien está al frente de nosotros, quien nos está guiando, dice, si tú permaneces pegado a mí, va a haber muchos frutos. Y ahí después ustedes pueden ver en su Biblia, me pueden encontrar cuáles son los frutos que el Señor nos puede dar. Pero dice, está pegado a mí. Dice, y separado de mí, nada somos. Es como una luz apagada, que sin luz no sabemos por dónde andamos. Estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas, estamos alejados de la presencia. Es como en un día, por ejemplo, frío, no tener el calefactor. Es como querer salir a jugar y no haya, por ejemplo, a jugar un partido de fútbol y están las luces apagadas, no haya luz en el lugar. ¿Van a poder jugar? Probablemente van a intentarlo, pero no van a ver con claridad. Entonces, la invitación en esta noche es, conozcamos a nuestro Señor. Señor aquí nos da en estos pequeños versículos, nos da una descripción de quién es. Por eso partimos preguntándole quiénes eran ustedes. Porque a veces necesitamos conocer a quien tenemos por delante. Aquí tenemos un Señor que nos muestra 7 formas de cómo Él puede ser para nosotros. Y si buscamos en la Biblia, tiene muchas más formas. Pero aquí hay 7 formas que te pueden ayudar a su día a día, a cómo ustedes pueden vivir su día a día. Yo sé que Él es mi buen pastor, Él es mi luz, o sea, lo que hagamos el Señor va a alumbrar, pero dice, lo muy importante, dice, estos pámpanos, que son estas cositas, separados de Él nada somos. Y Él termina esta descripción de Él mismo, diciendo quién es, haciendo esa distinción. Las bendiciones están puestas en la mesa. Pero si nosotros lo alejamos de la mesa del Señor, por más que estén servidas, no va a haber nada para nosotros. Amén. Por eso el ladrón roba,
por eso el asesino asesina, no es porque no exista Dios, es porque nos alejamos de la presencia del Señor. Amén. Así es. ¿Qué sería, por ejemplo, la de la Tierra sin el Sol? ¿Habría vida? No. ¿Qué seríamos entonces nosotros sin la presencia del Señor? Amén. Así es. Y con ese mensaje los quiero dejar en esta noche. Pensemos quién tenemos por delante, ¿lo conocemos realmente? Hay muchas descripciones, pero tener claro esto, saber que todo lo que hagamos el día a día depende de Él, vivimos por Él y Él es todo para nosotros, es conocerlo un poquito más. Y conocer lo que el Señor cambia dependiendo, Él puede ser lo que nosotros queramos que Él sea dependiendo de las circunstancias. Puede ser nuestra protección, puede ser nuestra guía, puede ser todo, puede ser nuestro abogado. Por eso es importante conocer a quién tenemos adelante, porque si yo conozco a quién tengo adelante, sé qué le puedo pedir. Si no lo conozco a quién tengo adelante, no sé a quién le voy a pedir, a qué voy a acudir. Así es. Amén. Y eso, chicos, le queríamos transmitir hoy día es quién es Dios para nosotros. Amén. Así como quiénes somos nosotros, que conozca quién es Dios para ustedes y cómo puede actuar Él en su vida y en su día a día. Amén. Así No es. sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Sí, amén. ¿Quieren opinar algo, decir algo? ¿Tienen una duda? Si no, Yo ya siento por que quedó tiempo. como más que claro. Fue un estudio como completo y muy bueno. De verdad que a veces pasamos por alto muchas cosas que el Señor es para nosotros. Amén. Entonces, Sí. con el trajín del día a día, tal vez con nuestros estudios, tal vez con tantas preocupaciones que vienen a nuestras vidas que a veces minimizamos a veces lo que el Señor puede hacer por nuestra vida. Pero siento que de verdad estuvo muy completo la enseñanza el día de hoy. De verdad me gustó porque fue como base de estudio bíblico. Y de verdad que fue muy nutritivo. Sí. No, a veces se nos olvida esto, a veces uno lleva años en la iglesia y pasa eso, que a veces uno mira el problema, pero no mira a quién tenemos adelante. Y a veces yo digo, vos, si subiéramos todas las descripciones que tiene el Señor, Así pucha, es como Satanás tiembla, o sea, y a veces nosotros mismos minimizamos el poder de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender a empoderarnos de lo que tenemos por delante. Así es.